Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinar de hoy. Vamos a hablar de la importancia de la gestión ágil en los proyectos. El objetivo de esta actividad, de este webinar, es poder presentar y diferenciar cuándo se debe utilizar y cuándo no un enfoque ágil en los proyectos y cómo saber identificar esta diferencia para un mejor desarrollo de los proyectos empresariales. Mi nombre es Cintia Corella, soy la directora de Educación Ejecutiva y a nombre de la Universidad LEED queremos darles una cordial bienvenida. La Universidad LEED es una universidad autorizada por el CONESUB y enfocada en negocios y tecnología, con las carreras y cursos más actualizados en ambos temas. En la mañana de hoy estaremos por los próximos 45 minutos a una hora compartiendo de este tema tan importante para los negocios. Todos realmente estamos trabajando en proyectos y sobre todo en la actualidad en gestión ágil de los proyectos. Para hablar del tema y como experto de la universidad tenemos al profesor Gabriel Silva. Gabriel es director de negocios con experiencia en entornos multinacionales, habiendo trabajado en una serie de industrias con especial énfasis en el sector tecnológico y educativo. Ha sido responsable por la entrega de más de 200 proyectos de transformación empresarial en diferentes países del mundo. Es ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica. Además tiene un máster en gerencia de proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello y posee un MBA de INCAE Business School, con énfasis en industria y tecnología, y está terminando su doctorado en dirección de empresas en el Tecnológico de Costa Rica. En la universidad, Gabriel es profesor en la especialidad de proyectos, de inteligencia artificial, de transformación digital, de Big Data, entre otras. A lo largo de su carrera también tiene muchísima experiencia, más de 30 años, en puestos de dirección global y regional de reconocidas empresas transnacionales, entre ellas VMware, Emerson, Ericsson, GBM, entre otras. Así que es un gran experto en el tema y le dejo este público que nos acompaña el día de hoy y pueden utilizar el espacio del chat para hacer sus consultas y al final dejaremos un espacio para que el profesor nos ayude con las consultas. Bienvenido, Gabriel, muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Solamente indicarte que hace 2 años yo tengo el doctorado, hay que actualizar la sinopsis. No te preocupes, felicidades. No te preocupes, no te preocupes. Ok, bueno chicos y compañeros, compañeras, bienvenidos. Como comentaba Cintia, vamos a hablar de un tópico bien interesante, ¿verdad? Que está muy de moda, muy en la verborrea de las empresas, de las personas, en el tema de hablar de métodos ágiles, pero lamentablemente, ¿verdad? Mucha gente dice cuándo lo aplico, cuándo no lo aplico, o peor aún, lo aplican y empiezan a aparecer las historias de terror de que esto no funcionó, esto no sirve para mi empresa, al que estoy haciendo mal, etcétera, etcétera. Entonces, queríamos compartir brevemente, ¿verdad? Lo que es realmente la visión de cómo se debería empezar a pensar en una metodología ágil, o en un método ágil, perdón, y a partir de ahí, cómo empezar a aplicarlo de forma exitosa. Esto es un abreboca nada más que queremos compartirles, ¿verdad? Porque la idea es, si a ustedes les llama la atención lo que van a escuchar ahora en este pequeño conversatorio que vamos a tener, la idea es que, bueno, se animen, ¿verdad? Y quizás en las maestrías que tenemos en Lead University puedan llegar a tomar los cursos respectivos y profundizar en este tema para empezar a agarrar no solamente el conocimiento del área técnica, de gestión de proyectos, asociado a este tópico que vamos a conversar, sino a su vez también ver enfoques prácticos, ¿verdad? Ver la experiencia y la pericia de los profesores que van a estar compartiendo, ¿verdad? Todas sus vivencias en entornos donde se manifiesta la incertidumbre como un elemento característico de los proyectos. Cuando uno habla
de los entornos ágiles, sin duda uno tiene que ver, ¿verdad? El entorno como tal. Cuando uno habla del entorno, la mejor forma de poderlo explicar es esta lámina que está aquí. Sin duda alguna, ¿verdad? Ustedes, para nadie es un secreto que en los últimos 2, 3 años, bueno, llevamos para 3 años con COVID, la situación en la cual se están invierno, están viviendo las organizaciones, nosotros como profesionales, la sociedad, está siendo cada vez más cambiante. De hecho, bajo el enfoque o la visión de la estrategia, eso se conoce como un concepto que se llama entornos turbulentos. Un entorno turbulento no es más que un entorno que es altamente cambiante. Pueden ser situaciones políticas, pueden ser situaciones de salud, pueden ser situaciones sociales, ¿verdad? Macroeconómica o microeconómica, que realmente establezcan o impongan algún tipo de barrera, limitación o restricción para que la organización pueda operar normalmente. Entonces, hoy en día hablar un mundo ideal para poder llevar a cabo un modelo de negocio, y en este caso un proyecto, no existe. Siempre va a existir algo. Si no es una pandemia, es una guerra. Si no es una guerra, son unas elecciones presidenciales. Si no son unas elecciones presidenciales, son temas de tormentas o desastres naturales. Siempre vamos a estar expuestos a algo. Entonces, para uno empezar a ver esto, uno tiene que tener en función o en contexto ese entorno, y cuando lo llevamos al mundo de los proyectos, tenemos esta imagen, donde empezamos a ver, qué interesante, cómo estamos viendo todos los procesos, todas las tareas o todas las actividades que yo tengo que realizar en mi proyecto. Como pueden ver del lado izquierdo, ¿verdad? Empiezan a aparecer todo lo que son los requerimientos de los clientes. Si el requerimiento del cliente es sencillo, es fácil de aplicar, porque probablemente yo como organización ya tengo un conocimiento previo, ya lo he hecho, esa actividad de forma repetitiva, o sea, tengo la experiencia, o si llegase a haber algún tipo de cambio en el requisito, yo lo puedo adecuar rápidamente, tengo esa pericia, entonces estaríamos hablando de que estoy cercano a un acuerdo con el cliente en función de ese requerimiento para poder llevar a cabo ese proyecto. Por otro lado, vean en el mismo eje, ¿qué pasa cuando el requerimiento del cliente es ambiguo? El cliente no sabe lo que quiere, ¿verdad? Llámese cliente interno, cliente externo, cualquiera de los dos. No tenemos claro un presupuesto, no tenemos claro realmente cuál es el tiempo que necesitamos para poder lanzar esto, y no tenemos ni siquiera el conocimiento, ni la pericia, ni la experiencia. Entonces, vean que puedo estar iniciando desde un entorno donde algo es muy simple a un entorno donde algo realmente es ambiguo. Por el otro lado tenemos la tecnología. Cuando hablamos de la tecnología, bueno, si tengo un requerimiento que es claro y sencillo de poder ejecutar, probablemente yo tenga herramientas tecnológicas que me sirvan o me faciliten o me ayuden para poder llevar a cabo ese proceso. Puedo tener algún tipo de software, algún tipo de maquinaria, algún tipo de herramienta que fácilmente me permita a mí pues, llevar a ejecutar esa actividad. Sencillo. Por el otro lado, yo puedo tener realmente que no tengo software alguno. No sé, no conozco, no existe como tal esa aplicación, esa herramienta, ¿verdad? Esa maquinaria que me permita a mí poder cumplir ese requerimiento. Como que yo les digo a ustedes ahorita, vamos a lanzar el cohete a Marte o a la Luna. Vamos a lanzar el Artemis 1 en un mes. Todo el mundo dice, ¿y cómo hago yo eso? Lo que no existe la tecnología, no existen las herramientas, tengo que empezarlas a crear. Se vean qué interesante. Cuando uno empieza a hablar, yo tengo un requerimiento sencillo, simple, tengo la tecnología al alcance de la mano, empezamos a hablar que nuestro enfoque es simple. Entonces, en ese momento, cuando hablamos de enfoque simple, yo puedo definir a mi proyecto como un conjunto de procesos o actividades que están debidamente secuenciados. Y cuando hablamos de están debidamente secuenciados, yo puedo establecer una guía para poder llevar a cabo esa secuencia. Esa guía para poder llevar a cabo esa secuencia, la puedo incluso hasta estructurar en procesos, procedimientos, plantillas de entrada que me permitan recoger datos, herramientas que me permitan transformar esos datos y reportes o informes de salida. Entonces, no me importa quién corra el proceso,
¿verdad? Sino lo importante es tener claro cómo llevarlo a cabo. Saber que hay un paso 1, un paso 2, un paso 3 y un paso 4. Entonces ahí empezamos a hablar de los famosos métodos cascada. Métodos que están orquestados por una secuencia de pasos. El más famoso, uno de los más famosos que está en la industria, es el famoso método cascada que establece el PMI, Project Management Institute, que a través de una guía, ¿verdad?, que se llama Guía para la Dirección de Proyectos, en inglés se conoce como el famoso PM Book, dice que si usted aprende estos procesos, estas guías, estos pasos, usted va a poder llevar a cabo este entorno donde está claramente el requerimiento conocido y claramente se dispone de la tecnología para poder ejecutar de forma procedimental el proceso. Pero el problema es cuando empezamos a desplazarnos de algo conocido hacia algo incierto, de una tecnología conocida a una tecnología que realmente no existe. Entonces empiezan a ver que empieza a haber más complicación, empieza a aparecer complejidad, incluso puede ser que no exista nada. Entonces tenemos que empezar a crear algo nuevo desde cero. Y empezamos a hablar de entornos emergentes. ¿Y por qué no? No tenemos ni la más remota idea de lo que quiere el cliente, no tenemos ni la más remota idea de cómo hacerlo, y entramos en un entorno de anarquía. Realmente la complejidad, ¿verdad? De que, como le digo ahorita, tenemos que lanzar el cohete a la luna el mes que viene. ¿What? ¿Y cómo hago yo eso? Con métodos ágiles. O sea, a medida que el requerimiento se va aproximando más hacia la incertidumbre, tanto en el requerimiento como hacia la tecnología, entonces vamos saliendo de esta zona de confort, ¿verdad? Entonces son procesos debidamente establecidos y vamos entrando en una zona de ambigüedad o incertidumbre, donde lo que predomina es el riesgo. Y ahí la técnica o método que yo debería empezar a aplicar se debe llamar método ágil. Cuando uno empieza a hablar del método ágil como tal, uno lo que dice, bueno, pero ¿qué estamos haciendo de diferente? ¿Por qué las organizaciones empiezan a hablar de métodos ágiles? Porque realmente sus requerimientos son inciertos. No se tiene claridad, no se tiene visibilidad, no se tiene conocimiento. No existen las herramientas como estábamos hablando. Entonces, la única forma de poder hacer esto, para poder llevar ese proyecto a puerto seguro, es empezar a utilizar una técnica con un enfoque científico de forma diferente que me permita a mí poder manejar esa incertidumbre. Entonces, ¿cómo hago eso? El típico ejemplo del elefante. ¿Cómo construir un elefante? Cuando le digo a ustedes, construir un elefante, uno dice, uy, ¿por dónde empiezo? Sí, es que estás viendo el problema macro a nivel general. Si tú ves el problema macro a nivel general, va a ser muy difícil el poder llegar a la resolución de ese problema. Pero ¿qué pasa si agarramos el elefante y lo empezamos a desglosar en paquetes, en actividades, en tareas? Ah, vamos a hacer primero un dedo de un pie, y después el pie, y después la pierna, y después el cuerpo, y después la cola, y después la cabeza del elefante. Entonces, cuando yo hago desgloso, ¿verdad?, o disgrego el elefante en paquetes de trabajo, en actividades pequeñas, yo voy a tener la capacidad de poder ver un problema complejo en alguna tarea simple. Entonces, cuando yo vaya a hacer esa tarea simple, construir el dedo, para mí va a ser más fácil si hay un requerimiento que no entiendo, si hay una tecnología que yo no entiendo o no existe, poderla construir sobre algo pequeñito. Y ese cambio se va a dar algo sobre algo pequeñito y puede ser manejable. Entonces, cuando usted construye el primer dedo, si hubo un error o si hubo un requerimiento o si había algo desconocido, usted empieza a iterar con su cliente, con el entorno y va validando. Ok, me equivoqué en el primer dedo. Lo que aprendí en el primero lo aplico en el segundo. Lo que aprendí en el segundo lo aplico en el tercero. Y empezamos a generar un concepto que se llama curva de experiencia, curva de aprendizaje, y a su vez eso me va a generar experiencia. De cuando vaya haciendo el dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 10, 100, cada vez lo voy haciendo mejor porque voy validando, voy cerrando la incertidumbre, voy generando ese aprendizaje y voy haciéndolo mejor. Entonces,
cada vez que lo vaya haciendo mejor, empiezo a incrementar valor en mi propuesta. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primer dedo lo hacía en 5 días. Ahora el segundo lo hago en 4. El tercero lo hago en 3. Porque estoy teniendo esa experiencia. Y esa experiencia me empieza a generar pericia. Entonces, cuando empiezo a hacer eso, entonces ya yo me convierto en un especialista o un experto de cómo crear dedos de elefante, por el ejemplo que estamos hablando. Entonces, y si hay algún cambio en el contexto, automáticamente yo puedo decir, ah, mira, es que ahora el dedo no es blanco, es amarillo. Automáticamente puedes adecuar, ¿verdad? Puedes retroalimentarte para poder obtener ese valor de ese cambio. Entonces, cuando uno empieza a hacer esto, vean qué interesante. Entonces, empezamos a centrarnos no en el problema, ¿ok? Pero no en el proceso, nos empezamos a centrar en el problema, en la necesidad del cliente como tal. Entonces, los procesos tradicionales, ¿verdad? Los métodos cascada, como se centraban en el proceso, siempre iban bajo un enfoque documentado, válido, para poder tener esa referencia, ese seguimiento y ese control. Los enfoques, cuando empezamos a hablar de esta incertidumbre, el principal objetivo es resuelve el problema. Trata de entregar el dedo, que el cliente acepte el dedo, valide la incertidumbre. Si llegase a haber algún cambio, tómalo primero, resuelve. Y después que lo entregas, el cliente te da la aceptación, que es un concepto que se conoce como producto terminado. Ahí uno puede empezar a documentarlo para que quede la evidencia para la siguiente etapa, la siguiente corrida o sprint. Y el equipo pueda ir generando lo que se conoce como mejora continua. Entonces, cuando yo me enfoco en el problema, empiezo a enfocarme en mejora continua. Y esa mejora continua lo que está diciendo es, vamos a ir viendo cómo nos vamos especializando, vamos a ir viendo cómo vamos logrando esa ventaja, ¿verdad? O ese valor que mi cliente está esperando o está deseando. Entonces, cuando uno empieza a ver esto, uno dice, qué interesante. Bajo este enfoque, lo que estamos cambiando es nuestro paradigma de actuar secuencialmente para poder actuar pensando en el negocio, pensando en el requerimiento de mi cliente. Y ese enfoque es agilidad. Agilidad es, como lo pueden ver aquí, es esa capacidad de que cuando ustedes están enfocados en la necesidad de su cliente, hay una problemática que tienen que resolver, porque hay un producto que ustedes deben entregar, y el contexto cambia, ¿verdad? Porque puede ser que se materialice alguna de esas incertidumbres, riesgo, ¿verdad? Que se convierta en un evento, un incidente, un problema. Ustedes tengan la capacidad rápida de poder adecuar esa pequeña actividad, el dedo del elefante, para poder responder a ese cambio en el contexto. Entonces, esa capacidad de moverse rápido y de forma fácil, sencilla. Entonces, cuando uno habla de estos métodos tradicionales, era un dolor. Sinceramente, uno tenía que generar un documento, entonces disparaba lo que se ponía como un control de cambio. Ese control de cambio tenía que pasar por un proceso de aprobación, ¿verdad? Y ese proceso de aprobación generaba quizás roces o conflictos con nuestros clientes, y pasaban 2, 3, 4, 5 semanas, y todavía no se había generado el cambio, no se había dado la respuesta a la necesidad del negocio. Aquí no. Aquí eso está prohibido. Cuando uno empieza a hablar de agilidad, significa, hubo un cambio en el contexto, hagamos una respuesta rápida, ya tomemos ese cambio para poder disminuir el impacto que tiene ese riesgo dentro del proyecto como tal. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué estamos diciendo con esto? Que bajo este nuevo enfoque, como estamos pensando en el cliente, en la necesidad del negocio, nosotros, ¿verdad? Ponemos ese requerimiento del cliente. Y vean cómo lo digo aquí. Coloco la calidad, lo que el cliente espera para poder aceptar ese producto, bien o servicio. Y ese fenómeno de la calidad que está fuera de una dimensión de lo que se conocería en el modelo tradicional, lo que es la triple restricción, tiempo, costo, alcance. Entonces, la calidad empieza a afectar estas variables porque la calidad está pensando en lo que el cliente necesita, esa problemática. Entonces, el tiempo se va a poder mover, el costo se va a poder mover y el alcance se va a poder mover en función del requerimiento o el contexto de lo que el cliente está buscando. Porque estamos hablando de incertidumbre. En los modelos tradicionales, ¿verdad? De PMI, siempre esta estructura de tiempo, costo, alcance era inamovible.
Usted tiene tanto presupuesto, tiene tanto tiempo, este es el producto que usted tiene que entregar. Y lo que hacían los gerentes de proyectos en ese modelo tradicional era que se encerraban, ¿verdad? Se metían dentro de su burbuja para poder entregar el proyecto con el presupuesto, en el tiempo que le dijeron y con los requerimientos que fueron establecidos en el contrato original. Eso le ha dado, ¿verdad?, a muchas organizaciones. De hecho, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, que la mayoría de los proyectos, en un alto porcentaje, llegan incluso a fracasar. ¿Por qué? No tienen la flexibilidad de poderse adecuar al contexto. Pandemia, guerra, política, todo lo que hemos estado hablando. Entonces, tenemos de un enfoque más flexible. Y ahí es donde los métodos ágiles empiezan a decirte, bueno, te ofrezco esta forma de pensar, ojo con esto, forma de pensar para que tú puedas llevar a cabo la gestión eficiente de tus proyectos. Por siempre digo, la gente dice metodología ágil. No, no, es que siempre se habla de una metodología, es una guía con pasos y procesos debidamente estructurados. No, no, no es una metodología. Yo, Gabriel Silva, lo defino como un método, una forma de trabajo. Porque yo no puedo, con el momento que yo empiece a estructurar, ¿verdad? Y poner paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, 100, automáticamente me convierto en un método cascada. El ejemplo que yo siempre le coloco a las empresas que le brindamos a consultoría, asesoría, estudiantes, es, imagínense que usted está volando un avión, y de repente el avión va a 10.000 metros de altura, cuando está a 10.000 metros de altura, de repente yo le digo, bueno, compañero, hay que cambiar el motor del avión en pleno vuelo. En métodos ágiles, ustedes lo cambian. ¿Por qué? Porque se busca la manera de cómo poderse adecuar al cambio. En los métodos cascada dice, ¿dónde está el manual para cambiar el motor del avión? Y si no existe, ¿qué hacen ustedes? Se arrodillan y empiezan a rezar porque ya saben lo que les toca. ¿Ok? Ese es un enfoque diferente. Entonces, es la manera de pensar diferente. De hecho, ¿verdad? Vean qué interesante. Esto ha venido tomando tanto auge hoy en día en la industria que ya hasta el mismo PMI está empezando a cambiar su enfoque en un proceso de evolución para salir del método cascada tradicional y ir llevando la metodología del PMI hacia un modelo más ágil. De hecho, lo que están buscando ellos es una estructura híbrida. No eliminar todo el fundamento de quizás algunos procesos, algunas herramientas, ¿verdad? O plantillas o documentos, sino dejarlos como base para poder establecer un nuevo modelo del PMI. Porque hacernos cuenta de que los entornos son turbulentos y tienen que cambiar. Entonces ustedes dirán, bueno, Gabriel, si es así, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿y cómo sé yo cuando mi organización es apta para un enfoque ágil? De hecho, cuando yo le digo a la persona, tu organización es apta para un enfoque ágil, ya lo estamos conversando. Tenemos que tener en cuenta que hay alta incertidumbre. No conocemos el requerimiento, no tenemos la tecnología. Entonces, si no tenemos eso, si hay un enfoque incierto, somos candidatos a empezar a pensar en esta metodología, en esta nueva forma de pensar, de actuar. Ah, pero si mi organización está bajo un paradigma muy tradicional, somos un monopolio, no competimos con nada, estoy debidamente estructurado y yo le digo, bueno, si estás debidamente estructurado, no tienes ningún tipo de riesgo, ¿para qué te vas a complicar la vida? Sigue tu proceso normal. Sigue tu proceso de método cascada, ¿para qué te vas a meter en un enfoque ágil? Más bien el enfoque ágil te va a empezar a causar problemas porque el enfoque ágil te va a buscar la forma de poder innovar, poder ser más competitivo, poder realmente aportar valor al cliente. Por eso es lo que estábamos hablando ahorita. Cuando uno habla de agilidad, ¿verdad? No es una guía, no es unos procesos que están debidamente encadenados, no, es una forma de pensar cómo manejar la incertidumbre, cómo interactuar con la gente, cómo gestionar el cambio, cómo darle valor a mi cliente, cómo realmente empoderar al proyecto con su cliente como tal y aceptar la retroalimentación. Eso
Es el valor que empieza a ofrecer la agilidad. Cuando uno empieza a hablar de esto, sin duda alguna, lo que estamos pensando es, primero el negocio, que es la problemática que estamos planteando. Entonces, la idea o el enfoque es no el proceso, no documentar, no seguir el proceso. Entonces, cuando, de hecho, una de las palabras que está prohibida aquí es la palabra gerente de proyecto. El famoso project manager aquí no existe. Está prohibido porque el project manager en los modelos cascada era una persona que tenía liderazgo, tenía autoridad, ¿verdad? Y ejerció una voz de mando. Entonces tenías al líder de la tribu y abajo tenías a todas las cabecillas del proyecto. Aquí no. Aquí el enfoque es todos somos un equipo que nos autodiligenciamos, autoorganizamos, ¿verdad? Y el enfoque de ese equipo es uno, entregar el producto. Pues yo entrego el producto con lo que el cliente me está pidiendo, ¿verdad? En el tiempo que en teoría se está pidiendo. Y con el alcance que se está pidiendo, y supe manejar bien la incertidumbre, ahí estás aportando valor al negocio. Pero para poder entregar ese producto, yo tengo que entender qué es lo que el cliente quiere y cómo lo voy a hacer. Para poder entender qué es lo que el cliente quiere un elefante blanco, que baile. Ups, ok, ¿cómo lo hago? Bueno, dedo, pata, cuerpo, cola, cabeza, colmillo. Después viene la pinturita y después le enseño a bailar. Entonces, vean, empecé a desglosar el problema complejo en pequeños tareas o actividades y empiezo a asignarle, usted se encarga la pata, usted se encarga la cabeza, usted se encarga del cuerpo, usted se encarga la cola. Y Gabriel pinta. Ese es el enfoque. ¿Sí? El enfoque es cómo empezamos a atender esto. De hecho, uno de los grandes valores que ofrecen los métodos ágiles es que cuando yo veo ese problema macro y lo empiezo a disgregar en pequeñas tareas de trabajo, yo empiezo a querer decirle a Gabriel, bueno, Gabriel, usted se encarga de los dedos. Entonces, cuando Gabriel se empieza a cargar los dedos, Gabriel dice, bueno, el primer dedo me tardó 5 días. Me equivoqué. Me tardé 5 días. Me equivoqué y aprendí 5 días. Ya aprendí. La segunda vez, el error que cometí en la primera semana, lo corrijo. Entonces empiezo a utilizar mejor las herramientas. Empiezo a utilizar mejor los materiales. Ahora me tardo 4 días. La tercera semana, empecé a utilizar más o mejor las herramientas. Meto software para que me ayuden en ciertos procesos. O sea, digo, estoy inventando. Me tardo 3 días. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Qué interesante. Empiezo a planificar, empiezo a hacer, empiezo a verificar lo que estoy haciendo y actúo. Esto lo puedo hacer mejor si hago esto, si hago lo otro. Este principio que se conoce como, en inglés se llama Plan, Do, Check, Act, ¿verdad? Que es el principio de la mejora continua basado en los fundamentos de Deming. Empieza a decir, bueno, qué interesante, si yo empiezo a hacer pequeños paquetes de trabajo de forma repetitiva, empiezo a agarrar curva de aprendizaje, empiezo a agarrar curva de experiencia, ¿por qué no? La pericia. Pericia es capacidad de poder actuar cuando hay una pequeña variabilidad en el entorno o en el contexto como tal. De hecho, uno de los principios que se apoyan los métodos ágiles, qué interesante. Si yo empiezo a hacer esto, porque puedo empezar incluso en los principios Lean. En los principios Lean dicen, a medida que vaya haciendo, construyendo ese producto, que lo voy haciendo en menos tiempo, que voy utilizando menos cantidad de materiales, que voy utilizando mejores mis herramientas, y empiezo a decir, interesante, le puedo aportar más valor a mi cliente. ¿Por qué? Puedo reducir el costo, puedo reducir el tiempo de entrega, ¿verdad? O puedo entregar un mejor producto. Y vean que yo les dije en el inicio, calidad influye en tiempo, costo, alcance. Porque calidad, a medida que voy generando esa experiencia, ese aprendizaje, lo hago más rápido. Gasto menos y le entrego algo que el cliente lo va a apreciar mejor. Porque lo hago con una técnica diferente y queda más bonito, queda más elegante. No estás gastando más. No estás entregando eso, un sobredimensionamiento del producto. No estás entregando lo que el cliente exactamente quiere. Entonces le estás aportando valor. Te estás comprometiendo con el alcance.
estás manejando mejor el flujo, estás eliminando el desperdicio, ¿verdad? Todo esto, que a la final se empieza a transformar en variables como mejora continua, todo esto lo que se traduce a la final es en reducir la incertidumbre, en manejar el riesgo. Porque en vez de agarrar y construir el elefante como un todo, empecé por un dedito. Así de sencillo. Cuando uno empieza a hablar de esto, qué interesante. Entonces, si es así, ¿qué organización hoy en día no está empezando en cambiar sus procesos? La forma como está trabajando, la forma como está interactuando hoy en día. A ver, si no fuese así, vayan a los centros comerciales para que vean que hay centros comerciales. Ejemplo, Real Cariari, que quebró, por cierto, porque no supo transformarse digitalmente. Porque el centro, o sea, ya las personas no van a centros comerciales, compran en línea. Entonces, los taxistas no pudieron con Uber, no pudieron con Didi o con cualquier otra plataforma que llegue. Yo tengo que empezar a buscar formas que yo permita empezar a llevar a mi organización proyectos que me permitan a mí poder competir hoy en día en esta nueva era digital, donde realmente nadie sabe qué va a pasar mañana. O sea, ya nos cayó una guerra, una pandemia, nos cayó tormentas tropicales, a lo mejor mañana nos invaden de Marte. Ah, es un chiste. Yo no lo sé. Puede ser cualquier cosa. Entonces yo tengo que tener mecanismos que me permitan a mí, a mi organización, cuando vayan implementando estos proyectos, es decir, cuando el avión esté en pleno vuelo, saber cambiar los motores del avión en pleno vuelo, porque algo pasó. Entonces, yo tengo que empezar a pensar en los métodos ágiles como un mecanismo que empiece a promover esas buenas prácticas dentro del equipo de proyecto para poder manejar el cambio, poder estar en contacto con mi cliente, poder ir aportándole valor, manejar procesos iterativos incrementales para tener esa conexión y reducir el riesgo. Empezar a entender cuando yo vaya construyendo un producto, así sea un dedo de un elefante, y se lo entregue a mi cliente me dice, wow, Gabriel, excelente, tremendo dedo. Ya me aceptó el dedo. Ya me aceptó el dedo. Ese dedo multiplicado por 20, tengo 20 dedos. Vamos con la pata. Una pata por 4 son 4 patas. Y vas logrando tener esas aceptaciones parciales. Y aparece el concepto de producto terminado, hecho. Entonces, y ese proceso, cuando yo vaya haciendo el dedo 1, 2, 3, 5, 100, 20, es un proceso continuo. ¿Dónde está la incertidumbre cuando yo empiezo a tener ya un proceso de producción masiva, por decirlo así? Ah, cambio el contexto, cambias un pequeño pedacito del dedo y le vuelve a la gente, vuelve a empezar a aprender. O hace el incremento como tal. Entonces, como es aquí, esa prueba y esa implementación prácticamente es automática. ¿Tengo que yo estar como un jefe con un látigo dándole al equipo proyecto? No. El equipo pasa el enfoque ágil es, una vez, comunicar al equipo. El equipo se autodiligencia, se organiza y empieza a colaborar como una sola unidad. A mí no, en un enfoque ágil, a mí no me interesa tener a los Messi ni a los Ronaldo. No, a mí me interesa tener la selección de Costa Rica. Todos trabajan como un equipo. Todos se organizan. El objetivo es ganar como equipo, no ser el mejor jugador del mundo. Ese es el enfoque ágil. Entonces, cuando uno empieza a hablar de esto, qué interesante, empiezan a aparecer elementos, vertientes o variables que dicen, qué interesante. ¿Y qué pasa si yo empiezo a empezar en este enfoque ágil para poder tener ese producto terminado, hecho, y quizás me apoye con tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, el Big Data, ¿verdad? La computación en la nube, ¿verdad? ¿Por qué no? Herramientas de transformación digital que me permitan a mí, me faciliten como herramienta, no el fin, como herramienta, el poder ir tomando un proceso de toma de decisiones adecuada, exitosa, en un entorno incierto. ¿Y cómo se hace eso, Gabriel? Con datos. Entonces, hoy en día los proyectos, cuando empezamos a hablar de métodos ágiles, sin duda alguna la tecnología juega un papel importante. Y la tecnología no lo que nos va a permitir es capturar ese dato para poder tomar una decisión más cuantitativa. Y empezamos a hablar de procesos realmente construidos en función de
codificaciones, datos. Empezamos a hablar procesos que se hagan de manera repetitiva a nivel de volumen, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos. Empezamos a demostrar el nivel de aceptación de ese producto por medio de despliegues pequeñitos, se pueden convertir en masivos. De 1 dedo construyo 20. Y si tengo que echarme para atrás, porque me pude haber equivocado, el impacto es de 1 dedo, no del elefante. Se puede manejar procesos de retroceso, lo que se conoce como en inglés como rollback. O empezar a evaluar el rendimiento. Qué interesante, Gabriel empezó a construir el dedo. Semana 1, 5 días. Semana 2, 4 días. Semana 3, 3 días. Entonces vean que nos empiezan a dar muchos beneficios, empezar a tener esta mentalidad, este enfoque, que realmente nos empieza a decir, ¿cómo ser más competitivo? No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Aquí está el enfoque que incluso ya está un poquito viejo, ¿verdad? Pero si volviéramos a tomar este enfoque en el día de hoy, realmente veríamos que el valor del éxito que pueden entender los métodos ágiles hoy en día va a tener un mayor impacto. Vean el lado izquierdo cómo se venía manejando previamente todo lo que eran los métodos cascada. Solamente alrededor de un 11% era lo que se consideraba como proyectos exitosos. ¡Wow! Estamos hablando que 89% de los proyectos nunca llegaban a su finalización. No lo dice Gabriel, lo dice las estadísticas, el manifiesto ágil. Vean qué interesante cuando vemos entra esta nueva forma de pensar. Esta forma de cambiar el paradigma para trabajar los problemas, para poder trabajar los resultados o que el cliente quiere y superponer, ¿verdad? O darle prioridad al cliente en función del proceso. Pasamos de 11 a 39. Estamos hablando que 61% de los proyectos fracasan contra 89%. Y dirá, Gabriel, ¿pero por qué siguen fracasando? Bueno, porque probablemente no han tenido ese proceso de asimilación, ¿verdad? De esa cultura, de esa mentalidad ágil. Pero les apuesto que si yo tomo la foto hoy 2022, el valor del porcentaje del 39% va a subir radicalmente. De hecho, uno de los grandes enfoques que se maneja dentro de los métodos ágiles es poder tener, sencillo, esta es la única regla o la regla más importante, ¿verdad? Se habla de los famosos 3 pilares que tienen que tener un enfoque ágil. 1, transparencia. Aquí no hay secreto oculto. Si tenemos un equipo de trabajo donde tenemos a los desarrolladores, al gestor de producto, el product owner, ¿verdad? O al maestro Scrum, el Scrum Master, incluso a los clientes, ¿verdad? A los clientes no, a las partes interesadas. En inglés se dice stakeholders, que pueden tener diferentes roles, ¿verdad? Pueden ser clientes, usuarios, pueden ser patrocinadores, pueden ser personal interno o externo en la organización. Son personas que influyen de forma directa o indirecta en el proyecto. Entonces, todo este grupo de trabajo tiene que saber qué se está haciendo, cómo se está haciendo, cuándo se está haciendo, si vamos bien, si vamos mal, todo. Entonces, la transparencia es un elemento importante, porque no hay gerente de proyecto. El gerente de proyecto aquí no existe. Si ustedes van a su organización y dicen, tenemos un enfoque ágil y el gerente de proyecto es Gabriel, salgan corriendo, por favor. Esa empresa va por mal camino. No existe gerente de proyecto. La labor la tiene el equipo de trabajo. Entonces, no, Gabriel, no te creo, dirán ustedes. Porque para eso tengo el maestro Scrum. El maestro Scrum es el gerente de proyecto. Va a ganar es maestro Scrum. El Obi-Wan Kenobi. El Miyagi-san. El Yoda. Es la persona que se encarga de ser el coach, ¿verdad? El asesor. Como me digo yo, el salonero del equipo. Que se encarga de motivar al equipo, ayudar al equipo para que el equipo se autogestione, se autodiligencie como tal. Trabaje como una sola unidad. Principio de transparencia. Compartir toda la comunicación de todo lo que estamos haciendo. Si viene Gabriel, ve a Pedro que está haciéndolo en algún problema, lo está haciendo mal, lo ayudo. Colaborativo. ¿Ok? Inspección, capacidad de poder ver qué está construyendo el equipo. Cómo van los procesos, cómo va el avance de forma diaria. Y si hay alguien que está haciendo algo mal, necesita ayuda o tiene un problema, actúa como equipo. Adaptación.
esa capacidad que tiene que tener el equipo de poder ver que si el avión va a 10.000 metros de altura y hay que cambiarle el motor, lo cambiamos. ¿Quién dijo miedo? Capaz de adaptarse de forma rápida y dinámica al cambio. Entonces, todo proyecto ágil tiene que compartir estos tres pilares. Ah, ¿y quién hace eso? Ahí sí está el maestro Scrum. El maestro Scrum es la persona que se encarga de guiar al equipo, la que se encarga de guiar a la organización en cómo garantizar la transparencia, la inspección y la adaptación. ¿Okay? De hecho, ¿verdad? Vean qué interesante. Si lo llevara a una perspectiva, yo diría, bueno, si tengo un conjunto de procesos que están debidamente establecidos o organizados, secuenciados, se habla que son procesos que están impulsados por un plan. Entonces yo puedo predecir el futuro porque estoy correr paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Entonces ya habremos hablado que metodologías de proyecto, PRINCE2, PMBOK, MMI, la metodología de la Comunidad Económica Europea, la metodología del Banco Mundial, etcétera, que te establece un conjunto de pasos, procesos, procedimientos que tienes que seguir. Siga usted este recetario, amigo. No importa quién ejecute esto, usted llega al final de su proceso porque son pasos, un plan. Pero al otro lado está el enfoque ágil, que se enfoca en el valor, en el problema, lo que mi cliente está buscando. Se ve el contexto como tal. El contexto, como no sé qué es el contexto, tomamos un enfoque empírico. Y empiezan a salir diferentes métodos o técnicas en la industria. El más famoso, como digo yo, el chico bonito de la cuadra, son las técnicas Scrum. ¿Ok? Muy utilizadas, ¿verdad? Que surgieron en su origen, o sea, originalmente surgieron por la alta volatilidad, ¿no? O incertidumbre que existía en las industrias de tecnología, que después se llevó a la industria financiera y hoy en día, a ver, ¿qué sector de la industria no tiene riesgo, no tiene incertidumbre? Ninguna, nadie se escapa de eso. Entonces el nivel de aplicabilidad se masificó. Entonces, cuando uno habla de la técnica Scrum, dice, bueno, esa gestión de esos requerimientos son inciertos. Los requerimientos que llegan de mi cliente son inciertos para poder crear un producto, un bien, un servicio único, proyecto. Pero como no tengo claro los requerimientos, la técnica Scrum me empieza a ayudar. AXP, esa es la que me gusta a mí, que se llama Stream Programming o programación extrema. Entonces, ¿qué dice esto? Viene y me dice a Gabriel, a Pedro y a Juan, vea compañeros, tienen un año para poder lanzar el iPhone 15 y tiene que estar, no necesita tener pantalla para poder utilizar el táctil digital. Vamos a colocar el iPhone 15 que sea subcutáneo, por debajo de la piel. Cero teléfono. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿No vamos a rascar la cabeza para decir cómo vamos a hacerlo? No, porque Pedro, Pablo y Gabriel son los cinta negra. Tienen la experiencia, tienen el conocimiento, tienen la pericia, procesos previos. Entonces nos convertimos en el Dream Team. Yo hago software, el otro hace hardware, el otro hace el diseño. Entonces lo que queremos es que nadie nos estorbe. Nos ponemos como meta ese año y empezamos a trabajar. Entonces hacemos esa programación extrema para poder entregar ese producto único en el mercado. Esta metodología que le estoy diciendo, esta técnica, perdón, que le estoy diciendo, se aplican en muchas organizaciones que están lanzando nuevos productos y servicios, innovación. Apple, por ejemplo. Entonces, viene María y quiere ingresar a aprender en programación extrema. Aquí no, vaya para aprender en otro lado. Aquí solamente somos el Dream Team, los mejores de los mejores. Y a la final va a haber, vamos a entregar el producto como equipo, vamos a tener un bono jugoso como equipo, ¿verdad? Pero lo que necesitamos es que nadie nos interrumpa. Kanban. En el proceso Kanban, todos los procesos están debidamente definidos. Muy parecido al impulsado por el plan, ¿verdad? El proceso predictivo. La diferencia que hay en el Kanban es la frecuencia con que llegan los procesos. Entonces puede ser que el proceso, en el proceso predictivo llega 1, 2, 3. Pero como estamos en un entorno incierto, en Kanban puede llegar 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 2. El orden varía.
pero los procesos están claramente definidos. Entonces, lo que yo hace Kanban es, ¿cómo utilizo yo esa variabilidad en los procesos para poder crear mi producto? Ejemplo, Toyota. La Toyota, ¿verdad? Para los que no saben, el proceso de manufactura de Toyota se basa en Kanban. O Subway se basa en Kanban. O Quiznos se basa en Kanban. Caso Toyota, el Corolla, la Radford, la Fortuner, de todas las marcas de Toyota, no sé si saben que el carro es un carro genérico. ¿Ok? La mayoría o el 60% de las piezas que llevan estos vehículos son la misma pieza. Son exactamente la misma pieza. Lo que cambia son carrocería, motor, algunos detalles visuales, pero el contexto, el core del carro es el mismo. Entonces ellos establecen, cuando viene el Corolla, sigue esta vía. Cuando viene la Fortuner, sigue esta vía. Cuando viene, no sé, el Radford, sigue esta vía. Entonces el proceso, lo que juega es con la variabilidad del modelo, de cuando viene la orden de compra, que lo viene la persona de Ford Motor, le da enter en SAP, aquí en San José, y del otro lado del mundo, sale esa orden en SAP, en la planta de Okinawa, y empiezan los robots a ensamblar automáticamente el vehículo, y en cuestión de unos minutos, le dice, la ejecutiva de seguridad, le dice, la fecha de entrega de su vehículo son de 65 días. Porque ya el carro está construido, lo que pasa es que tenemos que esperar que se monte en el barco y le haga la aduana. Bienvenidos a la era digital. Kanban. ¿Es esto lo único que existe? No. Ya que interesante. Los métodos ágiles tienen un sinnúmero de variedades. Entonces tengo métodos, ¿verdad? Me parece que interesante. A medida que yo voy describiendo ese producto, ¿verdad? Puedo utilizar técnicas que me vayan quitando componentes o agregando componentes. Tradicionalmente se ha hablado de técnicas como proceso unificador, proceso racional unificado, el famoso RUP, se utilizaba mucho en software, ha perdido mucha vigencia en los últimos años. O modelos de entrega basados en soluciones dinámicas, Data Store, Data Modeling, procesos de gestión de datos, donde ellos describen, estos métodos lo que hacen es que te describen con medio de datos cuál es el requerimiento y quitan o ponen componentes. O el proceso de vamos al entorno. Vamos a ver cómo se comporta el contexto. No sé realmente lo que el cliente quiere, ni el cliente sabe qué es lo que quiere. Y hablamos de un enfoque aditivo, donde ya hablamos de Kanban, ya hablamos de XP, ya hablamos de Scrum. Pero empiezan a aparecer variedades, como Lean Kanban. Design Thinking, una palabra muy de moda hoy en día, ¿verdad? Pensamiento basado en el diseño. Es la capacidad de yo poder generar o crear ideas creativas a la organización para que pueda pensar fuera de la caja y empiece a ver cómo ver el contexto primeramente para en función de eso poder crear un producto bien o servicio único. Es un método ágil. Crear un mapa del cliente. Customer Journey Map. Sencillo, si mi cliente hoy me compró, no sé, un zapato negro, y después el día siguiente me compró un zapato con una raya blanca, y el día siguiente me compró un zapato con la raya blanca y la suela blanca, y el día siguiente no me compró nada, usted debería empezar a ver el comportamiento, cómo el cliente se ha venido comportando con la compra de sus productos, ¿verdad? Cómo se ha venido comportando en redes sociales y ver ese mapa de lealtad del cliente, de la experiencia que el cliente tiene con usted. O a lo mejor no hago nada, no utilizo ninguna técnica, me invento una técnica nueva que me permita pensar fuera de la caja. Eso es ágil. Eso es hacer agilidad. Por eso es lo importante que le estaba comentando al inicio. Agilidad no es un proceso tallado, no. Es esa actividad de poder pensar diferente. Vean todos los procesos ágiles, ¿verdad? Que existen hoy en día en el otro. Cada uno tiene un enfoque diferente. Y eso va a ser dependiendo del contexto de la organización. ¿Ok? Solamente se los dejo para que vean que no existe una sola pomada canaria. Tengo diferentes pomadas canarias. Depende de qué tipo de dolor tenga. ¿Ok? Y por último, ¿verdad? Para que puedan entender un poquito, si se animan a andar en estos conocimientos a través de los cursos que damos en la universidad, bueno, yo puedo empezar a entender que cuando mi organización tenga un enfoque de tareas que están diseñadas a priori, con ciclos de vida, y está empezando a crear productos para tener en inventario, esa empresa salgan corriendo, esa empresa va a la quiebra. Como dice aquí, el seguimiento de un plan garantiza la excelencia de un proceso, eso ya no es válido, van a la quiebra, porque el contexto puede cambiar.
Ah, no, voy a pensar un diseño, una corrección arquitectónica, mejor. Eso no es válido, porque el contexto puede cambiar. Entonces, vean que todos estos enfoques que estamos hablando son enfoques tradicionales, que dice, primero queda el producto y después ve qué hace. No estamos, ahorita no estamos en una situación de darnos un lujo de poder crear un producto y entrar en generación de costos adicionales, rechazos del cliente. No, ese enfoque ya cambió. Por eso es que los métodos ágiles empiezan a tener hoy en día valor en las organizaciones. ¿Ok? Esa era la idea de lo que queríamos compartirles con ustedes hoy. Una breve introducción para que pudieran entender un poquito la importancia que tiene esto en las organizaciones. No sé si tienen alguna pregunta o consulta. Con gusto se las. Ok, dice Fernando. ¿Cuál es la relación entre la metodología y el proceso de administración de proyectos? Es decir, ¿son metodologías complementarias, suplementarias o excluyentes? ¿Cuál es su punto de unión? Ok, la metodología ágil es gestión de proyectos. El enfoque es completamente diferente. Es un enfoque de proyectos, perdón. Ahora, tengo dos tipos de metodología. La estructurada, que va por este camino, ¿verdad? Y tengo la ágil, que va por este camino. Entonces, ¿pueden confluir las dos? Sí, van a confluir las dos. ¿Por qué? Cuando una organización está en una metodología cascada y quiere ir a una metodología ágil, ellos van a agarrar y van a hacer un proceso de transición. Van a tratar de ir evolucionando esa metodología cascada para ir llegando a ágil. Se conoce como método híbrido. ¿Ok? Entonces, no existe ninguna empresa ni proyecto, el que se lo diga, les está mintiendo que de la noche a la mañana se haya cambiado de estructurada, cascada, a un método ágil. Hay un proceso de transformación digital. Por poner una palabra elegante. Vamos a ponerlo más de transformación organizacional. Porque es cambiar el chip de esto que está aquí. Y el chip de la cultura en la empresa no se cambia de la noche a la mañana. Tengo que enseñar a la empresa a desaprender y volverle a enseñar a que aprenda nuevamente. ¿Sí? No es que confluyan las dos, ¿verdad? Sino es un proceso de transición. ¿Ok? Espero que le haya respondido, Fernando. Se puede considerar las metodologías ágiles como un marco incompleto, el cual se llena de acuerdo a la necesidad. No, es un marco completamente completo, que lo que pasa es que el enfoque de ese marco se basa en el producto o en el requerimiento del negocio, tal cual. De hecho, van a ver cuando que se hablan de ciertos procesos, ciertas técnicas, ciertos métodos dentro de los métodos ágiles. Lo que pasa es que esos métodos son iterativos, adaptativos, no están escritos en piedra. Entonces, se adecúan en función del contexto. No es un marco completo, es un marco completamente completo. Siempre y cuando se aplique en entornos con incertidumbre. Que por, esa es la idea. Yo utilizo métodos ágiles en entornos de incertidumbre. ¿Quién dirige el proyecto desde la agilidad? ¿Cómo se cambia el mindset? El proyecto de la agilidad lo dirigen dos personas que son el líder, que son los líderes. El maestro Scrum, ¿verdad? Y el Product Owner. El maestro Scrum, el Obi-Wan Kenobi, ¿verdad? O el Yoda, como lo quieran llamar, es el que se encarga, ¿verdad? De manejar dentro de la organización, cambiar la cultura de la organización para que tenga ese cambio del chip. Me explico, de cómo llevar, cómo apoyar, cómo ser el entrenador del equipo, pues decirle, hagan, jueguen esto, no hago la tarea, no soy el jefe, sino soy el líder que impulsa. Siempre lo digo con el ejemplo, cuando ustedes no se han visto cuando se pinta una acera, una carretera, perdón, que pasa un carro y un señor que está sentado atrás y va con una brocha pintando. El Scrum Master es la persona que está delante del carro, caminando 10 metros adelante, quitándole todas las piedras y carros y obstáculos para que cuando venga el equipo pasando, puedan pintar libremente. Y el Product Owner, que se conoce como la voz del cliente, es el encargado, es el arquitecto de la solución, el que conoce todos los elementos para poder tomar el requerimiento del cliente y materializarlo, ¿verdad? En una hoja de ruta. Esa hoja de ruta de lo que se quiere construir se conoce como el inventario de producto. En inglés se le dice el product backlog.
Entonces, vea que ya estamos hablando de conceptos, técnicas y herramientas que me permiten a mí llevar este marco que no es incompleto como tal. Me resulta muy interesante la eliminación de la figura del gerente de proyecto. ¿Qué características debe tener la cultura organizacional para dar el paso hacia el método ágil? Cambiar el mindset. Aprender para empezar a hacer una cultura de creatividad e innovación y poner primeramente el producto del cliente. Poner primeramente poder aportar valor al negocio. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Si la organización sigue pensando, es que no podemos hacer eso porque hay un control de cambio, vamos mal. Entonces hay que hacer un cambio en la cultura organizacional. Y justamente para eso, ¿verdad? Se crea un rol que se llama Maestro Scrum. Entonces el Maestro Scrum, su labor, de hecho hay uno de los cursos que hablamos sobre eso, su labor es enseñarle para que sepa cómo apoyar a la organización, para cambiar ese mindset. ¿Ok? Vamos a ver cuántas que otras por aquí. ¿Qué ruta me recomienda para entrar al mundo de las metodologías de administración de proyectos? ¿Por dónde o cuál empiezo? Ok. Cuando uno habla de el poder entender cómo entrar en el mundo de la administración de proyectos, primero lo que uno tiene que hacer es, o sea, de hecho, cuando estructuramos el programa, nosotros decimos, vamos a colocar primero un módulo básico, donde justamente le digamos a la gente, vean, señores, esto es un proyecto. O sea, le vamos a empezar a decir, esto es un proyecto, estos son los métodos que se manejan a nivel de proyecto, ¿verdad? Para que vean los métodos cascadas tradicionales. Vamos a hablar un poco del PMI, porque tenemos que saber que eso existe. Tenemos que saber que eso existe, esto está presente. ¿Por qué? Porque cuando yo vaya a la empresa, les garantizo de que su primer paso en la organización se van a conseguir que 80% de las empresas tienen un método PMI, un método cascada, por decirlo así. Y un porcentaje pequeñito, ¿verdad? A ponerlo más pequeñito, tiene métodos ágiles. Pero ustedes tienen que saber, ok, ¿cómo es este sabor y cómo es este sabor? Para que cuando lleguen a la organización identifiquen, es que este dice que es cascada, pero no. Este dice que es ágil, pero realmente es cascada. Entonces ustedes tienen que saber los dos mundos para que ustedes después saquen su varita mágica y hagan su Harry Potter, ¿verdad? Okay, hay que hacer este cambio para poderlo llevar de cascada a ágil. Entonces, si no tienen claro lo que acabo de conversar ahorita de lo que es un método cascada, lo que es su metodología de gestión de proyectos, todo esto, mira, o sea, un paso a la vez. Antes de correr, empecemos a gatear y a caminar. Vamos a ver el entorno de proyectos. Veamos qué es un proyecto, cuáles son las diferentes metodologías, entendamos eso y ahí vayamos a los métodos ágiles. Y de los métodos ágiles vamos a ir saltando a elementos más avanzados como programas, portafolio, herramientas tecnológicas, gestión de riesgo, ¿verdad? Diferentes técnicas, como digo yo, como cómo señala el karate, ese kung fu, para que ustedes puedan saber cómo apoyar a la organización para el logro exitoso de esos proyectos. ¿Ok? No sé si hay otra preguntita por aquí. A ver. Vamos a ver si... Ok. Dice, con un cordial saludo solo para toda Colombia desde Funza. Colombia, un agradecimiento. Ok, perfecto. Gracias. Espero que le haya gustado. Ok, ya veré de la agilidad, que lo den de Scrum. Ok, ya hablé de esta. ¿Qué ruta? Yo también. Ok, ¿cómo calza la agilidad con los procedimientos institucionales en una empresa o una organización? ¿Son incompatibles? No. Y esa pregunta me la han hecho varias veces y hemos ayudado a varias organizaciones que incluso están regidas por entes supervisados o entidades supervisoras como la SUGEF, la SUTEL, la Superintendencia de Gestión de Entidades Financieras, Superintendencia de Gestión de Valores, la Agencia Reguladora de Servicios Públicos. Son instituciones que establecen una filosofía, una directriz de cómo tiene que operar la empresa. Entonces lo que le decimos es, ¿cuál es tu riesgo, tu incertidumbre? Tu riesgo y tu incertidumbre está en lo que te dice el ente regulador. Cambia la forma de trabajo,
a lo interno de la organización para que puedas entregarle a ese regulador lo que el regulador quiere en tiempo, costo, alcance. ¿Sí? La incertidumbre o el riesgo es cambiar la cultura. Y justamente esa es la idea. ¿Ok? Proveer ese Kung Fu. Entonces, el Kung Fu puede venir o sea, el riesgo, la incertidumbre puede venir por diferentes medios o métodos. No son incompatibles, una vez más. El método ágil se adapta al cambio. Tengo que entender primeramente el contexto para poder ver cómo yo adapto la metodología para entregarle valor a ese contexto. ¿Ok? ¿Sí? No sé si tienen alguna consulta adicional o final. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Me entendieron o no me entendieron? Espero que traté de decirlo lo más sencillo posible. Y esa es la idea. La idea que durante, por ejemplo, lo que tratamos de pensar en LEAD es en llevarle este conocimiento que acabo de compartir en estos breves minutos, con la experiencia de los profesores y con la pericia, para que ustedes se puedan responder todas esas preguntas que ustedes me están haciendo. Nos convirtamos en colegas. Sencillo. ¿Ok? Si no hay más comentarios, compañeros, bueno, fue un placer y los veo en LEAD. Nos vemos. Cintia o los compañeros. Muchas gracias, profesor. Buenísima y temas realmente importantes. Los invitamos a ver nuestra página web. Ahí tenemos bastantes programas de este tema para actualizarse y estar al día, ¿verdad? Con todos estos temas. Agradecerle montones al profesor por haber estado con nosotros y a todos los que estuvieron, más de 130 personas en este webinar, agradecerles el tiempo. Buenas tardes.